Hola, bienvenidas todas a este nuevo espacio, La Hoguera, que se abre desde la Universidad Autónoma Metropolitana, pero que se abre justo a toda la sociedad, a todas las mujeres que se sientan convocadas para discutir todos los temas que nos interesan. Se trata de un espacio hecho por mujeres, para mujeres, y estamos muy contentas de empezar justo este icónico 8 de marzo, cuando las mujeres con sus luchas, con sus rebeldías, han puesto este día en la agenda de la conmemoración, de la denuncia, de luchar por nuestros derechos políticos, económicos, la autodeterminación de nuestros cuerpos, y estamos muy contentas por esto, ¿verdad, Itzel? Sí, y muy ilusionadas por prender esta primera hoguera. Yo me siento muy mágica, muy esotérica y sobre todo lista para juntar a todas las brujas, a todas las escobas que se puedan. Y déjenme recordarles que estamos transmitiendo en vivo por Guam Xochimilco, así que mándenos sus comentarios, interactúen con nosotros en el chat y nos va a dar mucho gusto que nos manden un saludo, una consigna, un cartel. Y estamos en redes sociales, en Instagram como lahoguera.tv y en Facebook como La Hoguera TV. Y tenemos que platicarles que este espacio fue pensado para ustedes, ¿no? Y en esta magia tenemos un material preparado para ustedes. Así es, vamos a comenzar con una cápsula sobre la bruja, un estereotipo que desde el patriarcado se puso como una carga negativa, como una mala mujer, pero que las feministas hemos resignificado precisamente como la mujer que lucha, que sabe, que se revela, que se conoce, que se organiza. Vamos a ver la cápsula. La figura de la bruja representa un mundo de sujetos femeninos que resisten, persisten y se liberan frente a los poderes dominantes, y que nos señala Silvia Federici, ni siquiera el sistema capitalista ha podido destruir. La hereje, la curandera, la esposa desobediente, la mujer que se anima a vivir sola, la mujer que envenenaba la comida del amo e inspiraba a los esclavos a rebelarse. Fue en los albores del capitalismo cuando se articuló un discurso narrativo y visual para legitimar procesos de reclusión y ejecución de mujeres. Una auténtica cacería de brujas que duró formalmente casi 3 siglos, aunque persiste en múltiples formas de control y dominación. Sin embargo, aunque desde el sistema patriarcal se ha construido un arquetipo moral negativo en torno a las brujas como una estrategia para disciplinar el pensar, sentir y actuar de las mujeres, desde los feminismos se ha recuperado y resignificado positivamente esta figura, para encarnar un espíritu de libertad y rebeldía. Pues justo creo que ya queda un poco claro de qué somos y pues sí, somos las nietas de todas las brujas que no pudieron quemar. Y aún en pandemia estamos en resistencia. Y hoy el aquelarre se completa y tenemos a distancia la presencia de la doctora Elsa Muñiz, que es coordinadora de extensión universitaria. También nos acompaña la doctora Merarit Viera, que es la coordinadora de la maestría en estudios de la mujer. Y para cerrar escobas está la coordinadora del doctorado de estudios feministas, que es la doctora Mónica Seca. Bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos. Qué mejor que este 8M de estar rodeadas de estas grandes mujeres. Y a mí me gustaría, para empezar esta charla, esta plática, lanzar esta primera pregunta. ¿Qué significa llamarse feminista y hablar de feminismo desde la academia? La que quiera contestar, es una pregunta abierta, la que diga yo. Bueno, yo quiero empezar. Sí, bueno, yo creo que considerarse feminista desde la academia me parece que implica toda una trayectoria, una búsqueda y sobre todo pensando un poco en el inicio de su programa, de su iniciativa, me parece muy interesante que hayan decidido nombrarse La Hoguera y hayan decidido comenzar con esta imagen de la bruja, que ustedes lo decían muy bien, tiene ahora un significado nuevo, distinto, aunque no tan distinto, o sea,
todavía las feministas somos consideradas medio brujas, ¿no? Hay todavía un estigma que no ha podido quitarse, pero me parece que ingresar a la academia, tener una formación como la que les estamos dando a las estudiantes y a los estudiantes que ingresan a la maestría y al doctorado, pues significa apropiarnos del conocimiento. Un ámbito que le estaba negado a las mujeres, o sea, recuerden a Hipatia, ¿no? Recuerden toda esta tradición del conocimiento en manos masculinas. Entonces creo que una primera cuestión que a mí me gustaría poner sobre la mesa, pues es este acceso al conocimiento y esta producción de conocimiento que tenemos las académicas en nuestras manos. ¿Vas, Merarit? ¿Tú? Si quieres, tú, sigue. Ok, bueno. Yo creo que sí, porque justo un poco la reflexión que yo he tenido en torno a lo que significan los feminismos en la academia, el nombrarse feminista en la academia, está muy, muy articulado con lo que la doctora Elsa nos comenta y que tiene que ver en cómo construimos desde la academia también pedagogías feministas y lo que esto ha significado en la historia y en los procesos de transformación de la sociedad y de la propia construcción del conocimiento. Me parece importante decirlo así, ¿no? Lo que significan esas pedagogías feministas y poner en la mesa de un ámbito institucional temas y problemáticas que atraviesan a las mujeres y que de alguna manera también ponen de manifiesto una cotidianidad que ha sido normalizada y naturalizada pues desde el patriarcado y desde un Estado patriarcal. También me gustaría, bueno, antes de seguir ahondando en todo esto, felicitar mucho a este programa, a esta iniciativa de la hoguera. A mí me emociona mucho que además en este día se esté dando a conocer este trabajo y que además retomemos desde la universidad un discurso transgresor y un discurso, y que bueno, y hay que pensar que las transgresiones siempre mueven, desestabilizan y permiten construir desde otros lugares, no solo discursos, sino también las posiciones de las mujeres. Para mí el ser feminista dentro de la universidad está muy, muy de la mano también con una necesidad constante y urgente de seguir reivindicando los feminismos en todos los ámbitos públicos, privados, pero sobre todo pensarlo como una lucha histórica que ha permitido que ahora nosotras podamos estar aquí hablando de la importancia del conocimiento de las mujeres y pudiendo hablar de las brujas de otra forma, ¿no? Pensando en las brujas, en esas mujeres emblemáticas que nos permiten y que nos han dado una genealogía del conocimiento, ¿no? El feminismo definitivamente ha buscado siempre que las mujeres tengamos una vida digna y una vida libre, que por ahí, como Ana Laura Jaibén también nos lo dice, siempre los feminismos son una lucha por la vida. Entonces, recordar eso y en el contexto de la universidad pensar que también estamos luchando contra las violencias y naturalizaciones del propio patriarcado, creo que vale mucho la pena. ¿Y qué más que hacerlo, un poco para hilarlo? Que también recordando pues los posgrados de los que nosotras formamos parte, ¿no? Tanto la maestría en estudios de la mujer y el doctorado en estudios feministas, y decirlo con todas las letras, ¿no? 2 posgrados que tienen una posición feminista políticamente clara y que dentro de todos los procesos que por ahí entre los años 80 y 90 sufrieron la institucionalización también de la categoría de género, pues también han resistido a esos procesos de institucionalización, han resistido y se han mantenido con una pedagogía feminista que busca la producción del conocimiento desde el reconocimiento de las voces de otras mujeres. Entonces, bueno, yo quisiera arrancar también poniendo en la mesa esa reflexión. Bueno, yo me apropio un poquito de la conversación, porque bueno, estamos en plan de conversación, y tomo la varita de bruja ahora, orgullosamente, ¿no? Creo que, como dice Elsa, y Merarit también, ¿no?
estamos, gracias a ustedes, reivindicando, ¿no?, la identidad de brujas y poniéndole mucho fuego a esta hoguera. Hoy es un día que tenemos que tener la hoguera muy encendida, digamos, todas, con mucha pasión, mucha emoción y con mucha rabia también, ¿no?, porque también nos convoca la rabia, ¿no? Y esto que decía también Elsa me parece fundamental. Cuando hablamos de feminismo en la academia es sobre todo posicionarnos como productoras de conocimiento, reconocernos como tales. Y en eso es muy bonita la historia que tenemos en la UAM, sobre todo en Xochimilco, una historia que le debemos a las pioneras que empezaron en los años 80 a idear, a imaginar con mucha energía, ellas que venían de movimientos muy fuertes del 68, los movimientos feministas de los 70, siendo protagonistas de esos movimientos y que luchan por abrir un espacio dentro de la institución, de la academia, para un conocimiento de las mujeres, ¿no? Entonces es muy interesante. Les voy a leer un pedacito de lo que nos cuenta Ángeles Sánchez Bringas, que es una de las iniciadoras, las pioneras, junto con Eli Bartra, y nos dice Ángeles: éramos jóvenes, entusiastas, veníamos de diferentes plataformas políticas del feminismo, luchando por la democratización del país, con demandas propias, pues considerábamos que la democracia no llegaría mientras las mujeres quedáramos fuera de la vida económica, política, social y cultural de México. Nosotras podíamos distinguir lo que la institución y muchos colegas no veían: la parcialidad de las ciencias sociales, la corta mirada que oculta la problemática de las mujeres, sus voces, su pensamiento y su contribución a la transformación social. No, creo que plasma muy bien, Ángeles, esa época, ¿no? Y las luchas que empezaron, y es interesante esa historia. Yo tuvimos una estudiante que hizo una tesis al respecto, pero es muy interesante seguir la historia y ver cómo esta idea que surgió a principios de los 80, que cuaja por fin en el 84 cuando se crea el área de investigación Mujer, Identidad y Poder. Fíjense, del 81 empezó la idea, pero recién consiguieron el 84. ¿Y por qué, no? Obviamente había mucha resistencia, las mismas compañeras nos cuentan, y una resistencia muy fuerte que era que había mucha duda, ¿no?, precisamente con respecto al conocimiento. Primero, una de las cuestiones que se les cuestionó mucho, valga la redundancia, era la seriedad académica de la temática, ¿no? Y se dudaba de que pudiera tener alguna demanda si se transformaba en un curso, ¿no? Bueno, cuando se consigue hacer la especialización, ya posteriormente, ¿no?, en el 84 se crea finalmente el área, ya en los años 90 tenemos la especialización y luego la especialización y la maestría. La demanda es muy importante y es interesante la lucha interna también, porque aunque el nombre que se quería poner era de estudios feministas, ustedes saben, estamos hablando de esa época, todavía hoy en día nos cuesta llamarnos como tal y posicionarnos como feministas. Entonces, bueno, quedó como estudios de la mujer. Y también es interesante que en esa historia, cuando después se empiezan a institucionalizar los estudios de género más en los 90, se mantuvo muy firme la decisión de que no se llamaran estudios de género, se siguió llamando estudios de la mujer, que nos parece, y podemos después en algún momento de la conversación ver qué acertada finalmente consideramos nosotras fue esa postura. Y bueno, finalmente después vamos a tener ya en el 2017, antes no quiero olvidarme, muy importante, en 1995 en el doctorado en Ciencias Sociales se consigue abrir el área de concentración Mujer y Relaciones de Género, que también fue un hito abrir ese espacio dentro de un doctorado. Y bueno, ya después, en 2017, tenemos nuestro doctorado en estudios feministas, ¿no?, que digamos que consolida de alguna manera este espacio académico que no sin lucha, la verdad, lo sabemos todas, se ha conseguido consolidar. Pero bueno, quería compartirles un poquito, me parece importante esta memoria. Yo creo que es memoria nuestra, ¿no?, memoria colectiva, y una memoria que no es solamente de las docentes, de nuestras egresadas. En la maestría ya tenemos más de 10 generaciones de egresadas. Entonces, ¿cómo hemos logrado transformarnos en una comunidad, yo creo, muy fuerte y muy feminista, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejaría por ahí para que podamos seguir en la conversación, y lo mismo me uno a la felicitación porque contemos con este espacio tan necesario en nuestra universidad. Sí, bueno,
esto último que comentaba Mónica sobre la memoria, que es fundamental, también nos hace pensar justamente cómo el feminismo hunde sus raíces en una historia profunda, y precisamente a partir de esto vamos a ver una cápsula sobre la lucha feminista en México y América Latina. Vamos a ver. Los movimientos feministas han estado presentes en América Latina desde la segunda mitad del siglo XIX, luchando por los derechos de la mujer. En 1902, en Argentina, se gestó la Unión Gremial Femenina. En Chile se fundó el Consejo Nacional de Mujeres, y en la Revolución Mexicana, miles de mujeres reivindicaban la igualdad de derechos. De estas organizaciones de mujeres surgieron los primeros partidos feministas en Brasil, Uruguay, Chile y Argentina. Y entre 1915 y 1919 se confecciona un proyecto de mujeres en Mérida, Yucatán, impulsado sobre todo por las docentes, y que en resultado se llevaron a cabo los 2 congresos feministas en 1916, donde se abordaron temas de educación, sexualidad y sufragio femenino. Aunque en Uruguay, en 1927, es la primera vez que una mujer ejerce el sufragio, es Ecuador el primero en reconocer a nivel constitucional este derecho en 1929. Inspiradas, las mexicanas logran el derecho al voto y ser votadas en 1953, y en los años 70 se cuestiona la maternidad, la doble jornada de trabajo, la sexualidad y la discriminación. Los movimientos feministas resurgen con mayor fuerza a lo largo y ancho de América Latina, Centroamérica y el Caribe, y en la década de 1980 se da un movimiento amplio de mujeres mexicanas buscando reivindicaciones de género y de defensa de los derechos humanos, donde se incluyen mujeres campesinas, trabajadoras, sindicalistas y de los sectores populares. Para 1990, el movimiento se fortalece y consolida. Nuestras ancestras han trazado los caminos y está en nosotras seguir ampliando la vereda. Y justo creo que ya quedamos como un poco en la parte contextual, ya quedó asentado que este movimiento viene desde hace mucho, o sea, no es una cosa de que se nos ocurrió a las mujeres a partir de un año, o sea, es un movimiento respaldado por muchas mujeres y necesidades, ¿no? Y justo me llama mucho la atención lo que comenta la doctora Mónica, que dice que cómo iban o sea, incluso desde el nombre, ¿no? Mujer, identidad y poder, o sea, la selección de palabras es fundamental, o sea, desde ahí ya estaban nombradas, ¿no? Y muchas veces hablo mucho de lo personal, fue hasta la licenciatura, hasta la universidad, donde yo encontré un espacio, ¿no? Un espacio para acercarme a otras mujeres, ¿no? Yo escuchaba a las compañeras haciendo ruido en los pasillos y es ahí como una se va identificando, ¿no? Y realmente lo personal es político, ¿no? Elegir mujer, identidad y poder no podría ser de otra manera, ¿no? Y me gustaría preguntarles cómo ha sido su experiencia personal dentro del feminismo, porque hablaban de lo difícil que es a veces nombrarse como tal, ¿no? Bueno, empezaré otra vez yo. ¿Podría empezar? Claro. Bueno, a mí me parece que la historia de cada una de nosotras, no solamente como feministas, sino también como académicas feministas en particular, considero que ha sido muy diversa, ¿no? Desde quienes empezaron muy jóvenes hasta quienes empezamos ya no tan jóvenes, después de toda una experiencia con la maternidad, con las vivencias de una feminidad, por llamarlo de algún modo tradicional. Llegamos a la academia con muchas preguntas, con muchas inquietudes, y que me parece que estas vivencias que hemos tenido desde nuestro ser mujer en la sociedad y en los diversos ámbitos en los que nos hemos desarrollado, hemos aprendido todo lo que significa ser feminista y sobre todo qué significa producir pensamiento feminista. A mí me parece que es importante, y un poco vinculando esto con su pregunta anterior, me parece que es muy relevante recuperar qué se ha hecho desde las reflexiones que han hecho las feministas a lo largo ya de mucho tiempo, ¿no? Qué bueno que señalas que no es una
ocurrencia de un año ni de unos meses, sino que estamos hablando de todo un movimiento social, político, cultural, que ha transformado la vida de muchas mujeres. Podríamos pensar en términos personales en la mía, por ejemplo, ¿no? Y que esto se debe también a cómo las mujeres desde la reflexión y la construcción de conocimiento hemos y han nuestras ancestras desarrollado y han nombrado procesos que antes ni siquiera se reconocían como tales, ¿no? O sea, a mí me gustaría recuperar que el pensamiento feminista tiene todo un sustento teórico, un bagaje que ya hemos transmitido en nuestras maestrías, en nuestros doctorados, en todos los posgrados que a partir de los 80 comenzaron a surgir, sobre todo en el centro del país, en la Ciudad de México, en otras instituciones también, y que a partir, decía yo, de esas reflexiones se les da un nombre a ciertos procesos. Por ejemplo, se constituyen categorías como lo que es el trabajo doméstico, la doble jornada, se habla de la mística de la feminidad, de la política sexual y sobre todo se llega a un constructo teórico que es el género y a partir del cual hemos podido desarrollar una serie de investigaciones, de estudios, comprender procesos que, como decía al principio, no tenían nombre, no se les podía mencionar. Yo creo que este acercamiento al pensamiento feminista en particular ha sido muy nutritivo en términos personales. Podemos ahora decir que estamos formando hombres y mujeres desde otro punto de vista, estamos formando nuevas generaciones y a mí me gustaría enfatizar que no solo en la universidad y no solo en el ámbito de los posgrados y de la academia podemos o tenemos que formar nuevas generaciones y nuevos individuos, sino que también tenemos que pensar en los niños, en las pequeñas, en los pequeños que necesitamos formar en otros, desde otros parámetros, desde otras perspectivas, con un pensamiento libre de violencia y libre de ataduras como es lo que está constreñido en el ser mujer y en el ser hombre hasta nuestros días, ¿no? Yo creo que es muy importante mencionar que todavía falta mucho por hacer, que necesitamos seguir trabajando y seguir haciéndolo codo a codo, ¿no? Juntas y en este tipo de aquelarres como en el que estamos en este momento. Y justo Gracias. También esta parte de nombrar las cosas, ¿no? Y lo vimos con el ejercicio que se hizo anoche, ¿no? Nombrar los nombres de todas las desaparecidas en las vallas de un símbolo del poder es algo totalmente claro, ¿no? Nombrarnos, que antes no existieran, qué particular que no existía el nombrar los problemas de la mujer, porque la mujer siempre hemos existido, o sea, no es simpático, ¿no, Araceli? Claro, pues somos la mitad de la humanidad y siempre hemos sido invisibilizadas, ¿no? No hay movimientos sociales, no hay revoluciones en las que no participen las mujeres y siempre estamos de alguna manera invisibilizadas. Por eso tan importante esto que comenta Elsa, ¿no? De replantear, cuestionar, reconfigurar los roles de género. Y bueno, pues a mí me gustaría que nuestras invitadas justo nos dijeran cómo se puede contribuir con este tipo de miradas críticas, de herramientas desde la universidad. ¿Voy? Bueno, las formas de contribuir son múltiples, ¿no? Y las formas de contribuir, esto que decía Elsa, no solo están dentro de la universidad, es hacia afuera de la universidad, ¿no? Y tienen que ver también con los múltiples caminos y lo relaciono con la pregunta anterior, para reconocerse como feminista, ¿no? Porque son caminos que son personales y también son sociales, ¿no? Y tienen que ver con nuestras historias. Yo, por ejemplo, me hice feminista estudiando sobre África. O sea, aprendí a partir de las luchas de las mujeres sobre las que estudié, investigué cuando era estudiante de maestría y después de doctorado,
Y es ver que los feminismos en plural, ¿no? Hay muchas maneras, muchos caminos y muchas formas de nombrar esas luchas de las mujeres y visibilizarlas, ¿no? Entonces, también desde la universidad es cómo poder transformar en conocimiento esas luchas, ¿no? Esas demandas, esos reclamos. Pero además en una crítica profunda que ha llevado a una crítica profunda de lo que es la ciencia, ¿no? O sea, yo creo que también hay que decirle eso, hay una revolución realmente que trae la epistemología feminista, las epistemologías feministas a lo que es la ciencia, ¿no? A descubrir que la ciencia es un constructo androcéntrico, ¿no? Muy fuerte. Entonces, ¿cómo hemos llegado a resignificar lo que es la ciencia? Y cuando decimos ciencia en su amplitud, ¿no? Nosotras, bueno, sobre todo en Xochimilco trabajamos ciencias sociales y humanidades, ¿no? Pero también lo podemos ver en las ciencias duras, ¿no? Entonces, la amplitud de la contribución es muy amplia y lo más interesante es lo indisociable que es la lucha social que implican los feminismos y el conocimiento, o sea, no se pueden separar, ¿no? Entonces, es algo que lo vemos y cada vez más fuerte, cómo el activismo es parte, o sea, cómo el conocimiento se genera con el activismo, o sea, cómo se retroalimentan, ¿no? Mutuamente. Entonces, Elsa recién mencionaba solo algunas de las contribuciones teóricas, en realidad son tantas y los aspectos son tantos. Ahora que nosotras mismas que tenemos nuestros programas de maestría, y no me dejan mis compañeras mentir aquí, el desafío que es cada trimestre, que son 11 semanas, y sabemos todas, poder ajustar con el crecimiento impresionante que hay de los conocimientos de las epistemologías feministas, poder ajustarlos a las 11 semanas. Ya nuestra maestría de 2 años no alcanza, nuestro doctorado, que tiene 4 años también, es todo un desafío, porque es muy amplio el campo de conocimiento, ¿no? Y además, repito, se genera constantemente, porque como está vinculado con el activismo, cosas como las que van a ocurrir hoy mismo, con la marcha, van a generar conocimiento, son retos al conocimiento y son un reto para que nosotras también lo incorporemos a la universidad. Entonces sí, además hay generación de conocimiento y es algo que tenemos que tener conciencia. Nuestra área de investigación, nuestros posgrados generan también conocimiento. Nuestras estudiantes con sus tesis, con sus investigaciones, con su acción política también generan conocimiento. Creo que eso es revolucionario, ¿no? Y me parece que ahí un poquito está la clave, pero bueno, Meredith tal vez pueda complementar lo que estoy señalando, ¿no? Híjole, es que yo las escucho y pienso mucho, justamente vuelvo a la idea de lo personal es político, ¿no? Así que me parece que la pregunta que nos hicieron es muy linda, porque nos obliga a volver a voltear a vernos y a ver dentro de esta gran historia que el movimiento feminista ha significado y es, y lo es con una potencia enorme, como lo vamos a ver hoy, como lo vimos el año pasado y como lo hemos visto en los últimos 10 años con todo el boom de los feminismos jóvenes, pues también a mí me hace pensar en esa posición en la que, por ejemplo, ahora yo misma estoy en la universidad y cuál ha sido mi historia personal para poder llegar, por ejemplo, a la UAM, ¿no? Y para poder haber tenido la oportunidad de acceder a una educación, como lo decía en un inicio, con un corte pedagógico, feminista, que me ha ayudado a entender, primero, y algo muy importante, que la academia y el activismo no pueden estar separados, ¿no? O sea, para mí, incluso la manera en cómo estamos construyendo conocimiento, justo en ese contexto donde las ciencias sociales son tan androcéntricas, el poder hablar desde los feminismos, desde una perspectiva crítica y desde otros lugares, hablar de la experiencia de las mujeres, hacer visibles a las mujeres en toda esa historia que en la historia oficial, ¿no? Como lo sabemos, ha sido invisibilizada, ya eso para mí ha sido algo súper gratificante en la vida y me ha enseñado incluso me ha enseñado a cómo poder tomar las decisiones de mi propia vida, ¿no? Entender eso, ¿no? Que la academia y el activismo no pueden estar separadas, o al menos para mí no puede ser de otra manera y creo que mucho de nuestra pedagogía va por ahí,
¿no? O sea, por lo menos de la maestría, del doctorado, de nuestros propios producción de conocimiento y de pensamiento, va por ahí, ¿no? El entender eso, por un lado. Y por otro lado, también me hace pensar en la oportunidad que yo tuve, siendo de otra generación, de tener ese acceso a una educación feminista y poder incluso dedicarme a ello, ¿no? Yo luego a veces cuento como anécdota y como broma, como yo soy de Tijuana, soy del norte y desde muy temprana edad conocí a los feminismos un poco desde otro escenario, desde los escenarios musicales, porque además yo tocaba en bandas de punk, y para mí el feminismo y el punk y la música han ido muy de la mano en todos los ámbitos, en el ámbito activista, pero también en el ámbito de producción de conocimiento, y es nada más y nada menos que acá en la UAM, donde yo pude concretar una tesis, una investigación sobre temáticas de este tipo, ¿no? Y entonces yo bromeo mucho con eso porque en mi casa yo creo que la familia, por supuesto, siempre dice como, ¿quién iba a pensar que yo me iba a dedicar a seguir trabajando desde los feminismos, desde la música, en un ambiente considerado para la propia familia bajo una validación, bajo una buena validación, ¿no? Es como tener un buen trabajo y yo digo, wow, o sea, cómo mi propia profesión es parte y resultado de las luchas de todas estas mujeres y de toda esta lucha feminista que ha permitido que nosotras podamos tener estos espacios y la verdad a mí me emociona mucho pensarlo desde ahí, ¿no? ¿Cómo contribuye? Justo creo que una contribución es poder ahora estar juntas en este aquelarre, como lo dice Elsa, poder hablar desde y para las mujeres, poder recordar las luchas transversales que las mujeres hemos tenido históricamente desde todas las formas y manifestaciones en contra de la violencia patriarcal y también la despenalización del aborto que nos remite constantemente a la importancia que tiene considerarnos como sujetas de acción, ¿no? Y no como simples sujetos. Entonces creo que la contribución de hablar de epistemologías feministas, de hablar desde pedagogías feministas y del reconocimiento genealógico, histórico de las luchas de las mujeres es muy grande. Y creo que el reto en este momento es otra vez seguir pensando en las generaciones que nos siguen, pensar en las niñas que vienen, en seguir luchando porque vivan pues vidas felices, seguras, dignas, ¿no? Con acceso a derechos. Y ahí yo creo que los feminismos, con los múltiples objetivos políticos que se han construido, con las múltiples alianzas y las múltiples formas de acción que están teniendo en las calles, en las casas, en las instituciones, pues buscan eso. Y estamos en un proceso donde definitivamente esta lucha no ha terminado, donde sigue habiendo violencias y donde sigue siendo necesario espacios como estos. Yo les tengo que agradecer un montón a toda esa historia dentro de la universidad, ¿no? Gracias a eso ahora estoy acá. Tanto la doctora Elsa como la doctora Mónica fueron mis profesoras y a mí me emociona mucho pensar en esas genealogías y pensar en la posibilidad de seguir construyendo juntas y seguir transformando la realidad, aunque sea a veces a pasos más gigantes o más pequeños. Han hablado de esta dimensión práctica, ¿no? Donde no solamente está pensar el feminismo, los problemas de las mujeres, sino ese compromiso social que se tiene desde la universidad con la sociedad en la medida en la que el feminismo pues es un posicionarse ante la vida y un camino tanto personal como social. ¿Cuáles serían ustedes los pendientes, los grandes problemas en la agenda nacional del feminismo que ustedes pueden puntualizar? Si quieren, ahora volteamos las cosas y empiezo yo. Empieza. Ya como para irme corrido, porque me quedé pensando justo en esto de lo generacional, ¿no? A mí me parece, o por lo menos lo que he logrado entender dentro de la historia de los feminismos, y a mí me gusta, hay quienes hablan mucho de las olas, ¿no? Y tiene una lógica que se hable también de las olas, porque es como el pensar en estos movimientos, estas transformaciones,
Y hay que partir y pensar que los feminismos han generado luchas siempre en contextos específicos. Y no sé, pienso, no es casualidad que las que nos antecedieran lucharan por el derecho al voto, que se luchara por tratos dignos en los espacios laborales y bueno, de alguna manera eso ha tenido efectos, tanto así como lo he dicho, que ahora yo pueda estar acá en la universidad trabajando, que podamos tener estos posgrados, pero también ha habido en ese mismo proceso, en ese ir y venir, en ese jaloneo con las instituciones y con el propio patriarcado, incorporaciones, por ejemplo, de la perspectiva de género, que ha habido momentos históricos que han maquillado, lo diría así, como si las mujeres ya no tuviéramos luchas que hacer, ¿no? Y eso me parece importante decirlo, porque la incorporación de la perspectiva de género dio la posibilidad de hablar en ciertos espacios institucionales y políticos de las mujeres, pero eso no no logró arrancar de raíz una problemática que es estructural, sistemática y que está vinculada con las violencias y los machismos tan arraigados, por ejemplo, en México. A mí me parece que las luchas transversales de los feminismos actualmente, incluso en las generaciones actuales, que tiene que ver con esa agenda, es seguir hablando de cómo esas violencias patriarcales están generando aún feminicidios y desapariciones de mujeres en el país y que siguen siendo muy hablados y dialogados desde los discursos políticos y gubernamentales, pero con acciones que han tenido pocos efectos en la realidad. Creo que la despenalización del aborto sigue siendo también algo transversal y una lucha que ha atravesado toda la historia del movimiento feminista y que, bueno, nos recuerda que las mujeres seguimos pidiendo ser reconocidas con la capacidad de elegir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras sexualidades y sobre nuestras formas de vida, más allá de esos posicionamientos subordinados. Posicionamientos subordinados que además nos siguen poniendo como las esposas, las madres solamente, ¿no? Cuando hay muchísimas otras formas de accionar y de ser mujeres con derechos. Bueno, lo digo así un poco pensando en que la agenda es y sigue siendo visibilizar nuestras voces para poder transformar a esas otras generaciones de forma real la erradicación de las violencias en diferentes ámbitos. Y lo digo así de las violencias, pero en realidad hay muchas pautas y caminos ahí que tienen que dejarse ver, porque no es lo mismo hablar de la violencia doméstica que la violencia laboral, que la violencia política. Más allá de eso hay un recorrido estructural patriarcal de poder que sigue poniendo a las mujeres en una posición no solo subordinada, sino vulnerable, ¿no? Y creo que las luchas como la de hoy, como la de la marcha de hoy, dejan ver un hartazgo y mucho enojo frente incluso a esa simulación de hablar sobre la perspectiva de género en todos lados, pero con poca transformación y acción real, ¿no? Las mujeres siguen siendo asesinadas, siguen desapareciendo y creo que eso es algo que no podemos obviar, ¿no? Dentro de la lucha feminista. Y a veces pareciera, ¿no?, que estas historias no son ajenas, ¿no? Una se reúne con un grupo de mujeres o está en un lugar que es mayoritariamente mujeres y sale el tema, la plática, ¿no?, del acoso, de las violencias y uno las escucha y no son historias ajenas, una inmediatamente las siente, las vive porque es una condición social y en este sentido también, ¿no?, la pandemia ha mostrado un poco de lo que es, ¿no? Las cifras se han incrementado totalmente en los feminicidios, o sea, es muy importante que todas las mujeres sigamos resistiendo desde las trincheras, ¿no? Porque el feminismo, justo como decía Merari, es nuestra vida, finalmente, ¿no? Y sobre esto me gustaría a lo mejor lanzar o dar la oportunidad que las otras dos invitadas nos comentaran cómo
¿Cómo ven esta situación? Yo quisiera complementar lo que decía Mererit, que yo pienso que la agenda pendiente es una agenda de transformación social. Y no es una sola agenda, tenemos varias. O sea, hay una agenda, yo creo, de corto aliento, urgente, que tiene que ver con las violencias, ¿sí? O sea, que las violencias que con todo lo que implican. Pero la verdadera agenda, la de fondo, la que tenemos como horizonte, es transformación social. Y no se puede quedar en la violencia. O sea, la transformación social va más allá de la equidad, porque no queremos ser iguales. Yo no quiero ser igual a un hombre. O sea, si esa es mi meta, qué poca, qué pobre es, ¿no? Porque es querer repetir un modelo que es un modelo masculino, ¿no? Yo quiero poder enunciarme yo misma como mujer y como mujeres en la variedad de lo que somos, porque las mujeres somos muy variadas. Y todavía eso es algo pendiente, porque en muchos espacios todavía eso no lo conseguimos. Lo que pedimos, ser iguales a, pero igual a qué, ¿no? Repito, yo creo que en el fondo la agenda es transformativa, a esa vamos, y es más profunda, pero tenemos una urgente, por eso la alerta contra la violencia de género es un mecanismo de emergencia, no nos olvidemos de eso, ¿no? Es algo que hay que atender, sí, y es urgente porque están matando a 11 mujeres por día, ese es el promedio, es terrible, y hay violaciones cada 4 minutos, bueno, esta mañana quedaban todas las cifras, nos amanecimos con rabia, ¿no? Oyendo las varias cifras de cómo estamos las mujeres, ¿no? Entonces, frente a eso, hay una agenda rápida, urgente, que nos exige a todas unidas por encima de las diferencias que tengamos, pero no nos olvidemos de nuestra verdadera agenda, que es la transformativa, y una transformación de la sociedad toda, ¿sí? Y donde también esto que decía Elsa y que aparece mucho en nuestra preocupación por las generaciones que vengan, ¿no? Por las niñas que sigan, donde realmente el yo enunciativo, el género finalmente no importe, ¿no? Finalmente no nos importe y no cuente para marcar diferencia. Entonces yo creo que hay esa agenda, no nos olvidemos de eso también, ¿no? Porque si no nos quedamos, sí, es dura, la violencia es algo que tenemos enfrente, es algo que hay que atender, emergente porque está nuestra vida de por medio, pero hay otra agenda más grande y el feminismo está atendiendo a todas esas agendas y en sus variedades y además otra cosa muy importante es que los feminismos se contextualizan, entonces las agendas son diversas y tienen que ver con nuestras clases sociales, tienen que ver dónde vivimos, qué mujeres somos, con quiénes nos aliamos, porque también nos aliamos, ¿sí? Entonces hay distintas formas de nombrarse, ¿sí? Los feminismos comunitarios nos han enseñado muchísimo de eso también. Entonces, bueno, es realmente una gran invitación la que tenemos ahora, ¿no? A una agenda que sea transformativa, ¿no? Ok, pues puedo continuar. A mí me parece que evidentemente coincido con lo que se ha señalado por parte de Mónica y de Mererit en términos de claro, hay elementos y aspectos que están pendientes y que no, lo preocupante es que no se les ve una solución tan inmediata, digamos, en relación a la urgencia, como lo menciona Mónica, ¿no? Pero digamos que es muy importante para la comprensión de lo que ha sido el movimiento feminista, las demandas que se han puesto en la mesa, pues recordar que los movimientos sociales en general y en particular el movimiento feminista con todas sus aristas, todas sus formas de expresión, pues son históricos y responden a cierto tipo de relaciones sociales y de poder que están en un momento determinado. Y me parece que esto nos llevaría a pensar que las demandas de las mujeres y de la sociedad en su conjunto van a ir cambiando en función de cómo va cambiando la sociedad. En este sentido, a mí me parece que junto a esta demanda de acabar con la violencia, de despenalizar el aborto, de alcanzar una sociedad distinta, recordarles, y yo eso aprendí en mis cursos cuando estudié la especialización en estudios de la mujer en el Colegio de México, de cómo el feminismo también es una utopía, que no perdamos de vista que
van a pensar y van a decir, bueno, alcanzar una sociedad distinta o en términos distintos está muy lejano, a lo mejor, pero lo que no tenemos que perder de vista es que el feminismo también es una utopía en la que podamos vivir hombres, mujeres, mujeres creadas, producidas, trans, etcétera, ¿no? Que vivamos en una sociedad que reconozca nuestras diferencias, pero que nos considere seres igualitarios ante la ley, ante los derechos, ante las posibilidades de vida, porque las demandas y los derechos no solo pasan por participar de de puestos de decisión, por ejemplo, ¿no? Que ese es en un momento dado ser una demanda muy importante. Pero vienen las feministas en otros momentos históricos y dicen, bueno, aquí el problema está en cómo, y esto lo vinculamos con la ciencia, con el desarrollo de la ciencia y con la incidencia del feminismo en la ciencia, desde nuestros cuerpos, cómo la ciencia nos hizo vernos como somos, como dice la sociedad que somos. Y en ese sentido, estas feministas, por ejemplo, de los años 70, vinieron a decirnos, a ver, bueno, sí vamos a luchar por puestos de decisión, pero también vamos a cuestionar nuestro papel en este mundo a partir del cuerpo con el que estamos aquí, con el que nacimos y con el que se nos define a partir de una ciencia, ¿no?, que nos coloca como con ciertas características. Entonces, a mí me parece que el feminismo como utopía tendrá que ir recogiendo estas diferencias y tendrá que irlas incorporando a una sociedad justa, dijéramos, una sociedad donde mujeres, hombres y todos seamos considerados como sujetos y sujetas de derechos, que es un poco lo que, o un mucho lo que estamos buscando, ¿no? Yo sí creo también que hay una agenda urgente que tenemos que seguir trabajando, trayendo a la discusión, sin perder de vista que lo que queremos es una sociedad diferente, una sociedad donde entremos todos y todas. En nuestras participaciones hemos visto que no solamente es el feminismo a secas, es el feminismo como un producto de la sociedad, como un producto de las demandas insatisfechas. Entonces el feminismo para mí tendría que terminar en algún momento, ¿no? Digamos que en el momento en el que todo esto esté resuelto. Por eso decía yo que no olvidemos que el feminismo también es una utopía, ¿no? Entonces, pensar así es pensar en una larga vida para quienes pensamos así y quienes se están incorporando día con día a esta gran utopía que es el feminismo, ¿no? Gracias. Y justo lo que menciona la doctora es muy importante. Esto de, bueno, a mí me queda más también esto de que para qué parecerme a un hombre, ¿no? No queremos seguir perpetuando estereotipos. Y no, definitivamente yo no me quiero parecer a nadie más que a una gran mujer, ¿no? Y les recuerdo que en nuestro chat ya están interactuando con nosotros Mauricio Castillo, Fabiola Martínez, Rosa del Castillo, Adriana Mondragón, Alondra, Mari Carmen Pérez, nos felicitan mucho por este espacio. Y también Cecilia Zeta nos hace el gran favor de compartirnos una liga de divulgación de la ciencia de la UAM que habla sobre el origen de los estudios de la mujer. Sí, pues está generando expectativa y llegaron también un par de preguntas. Una es, ¿desde la academia se está estudiando esto? Y otra que tiene que ver también con lo que nos decía Elsa, ¿no? De esta necesidad de cambiar la sociedad entera, completa y de manera radical. Y está por ahí la inquietud que nos dice, ¿qué tan difícil es la formación de nuevas masculinidades? La contraparte, ¿no? Entonces, les dejamos estas preguntas. Pues yo creo que en efecto desde la academia se está analizando, reflexionando, como decíamos, produciendo conocimiento en torno a todas estas problemáticas que, como ya lo hemos dicho hasta la saciedad, son problemáticas que antes no estaban presentes en ninguna agenda ni política ni académica.
Pienso que son procesos sociales que tenemos que reflexionar desde la academia y no solamente en estudios de la mujer. Aquí tendríamos que pensar en que tendríamos que abrir otras disciplinas desde otras miradas a estudiar estos fenómenos y estos procesos sociales. Que no nos encasillemos ni nos encapsulemos en los estudios de la mujer. Creo que tendríamos que pensar que tanto los estudios de la mujer como los estudios feministas o de género tienen que ser la punta de lanza de una apertura hacia que otras disciplinas los analicen, los reflexionen, ¿no? Pienso que uno de los temas pendientes, y por eso aquí hablo de abrirnos a otras disciplinas y otras miradas, pero también a otros sujetos de conocimiento que estudien las relaciones entre hombres y mujeres y que no solo seamos las mujeres. También los hombres pueden estudiar las relaciones entre hombres y mujeres, analizar cómo lo hicimos en algún momento y cómo lo seguimos haciendo, cómo nos constituimos en mujeres y cómo se van formando las identidades y nos vamos formando en la feminidad desde el punto de vista cultural. También así pueden hacerlo los hombres y lo hacen ya. Por ahí hay varios investigadores que se dedican a estudiar esta conformación de las identidades y del ser hombre en una sociedad como esta y de cuestionar la masculinidad en términos en los que se está constituyendo hasta nuestros días, ¿no? Con esta preponderancia de los hombres, con este androcentrismo, estas culturas de género que nos llevan a colocar en el centro las demandas de los hombres y las necesidades de los hombres, ¿no? Un poco estas relaciones patriarcales en las que estamos todavía inmersas, pero que los hombres tienen mucho que hacer. O sea, repito, trabajar con hombres, mujeres, niños, niñas. El feminismo es incluyente, eso es algo que tenemos que tener claro. El feminismo no es una cuestión solo de mujeres. Yo mal entendido hasta nuestros días. O sea, nosotras nos hemos encargado de sacar a la luz un montón de problemas de los que antes no se hablaba, pero eso no quiere decir que tengamos que ser las únicas en resolver el problema de la sociedad. Yo creo que estamos todos involucrados y todos y todas tenemos que participar de esto. Por eso es muy importante que se visibilicen estos problemas, ¿no? Que se visibilice que el problema del feminicidio y de la violencia en general es un problema de relaciones y que en esas relaciones estamos imbricados todos y todas, ¿no? Entonces, bueno, un poco para responder a las preguntas. Gracias. Yo quisiera agregar una cosita con esto que dice Elsa, invitarlas a que vean nuestro centro de documentación, el centro de documentación que tenemos, que es casi tan antiguo como nuestra área de investigación de más de 30 años. Tenemos las tesis, ahí están de todas las generaciones que han terminado hasta ahora. Hay tesis de investigación donde esto se puede ver claramente cómo estos temas se han abordado de una manera seria, profunda, son parte de los ejes de investigación del área. También invitarlas a los eventos. Somos tanto la maestría, el área, como el doctorado, somos de los espacios académicos en la UAM que más eventos hacemos, en el sentido de que buscamos integrarnos a la comunidad. O sea, esto que dice Elsa, los temas que tocamos son transversales, no somos un gueto para nada, ¿no? O sea, al contrario. Entonces también invitarlas a que vean, tenemos nuestros espacios de Facebook, tanto de la maestría como del doctorado, y que estamos vinculados también con CEUX, ¿no? Y hacemos actividades juntas, y vernos como lo que somos, una gran comunidad dentro de la UAM. También trabajamos, decirles, en colaboración con las otras unidades de la UAM, con colegas de Azcapotzalco, de Iztapalapa, de Coajimalpa, de Lerma también. Entonces, en ese sentido hay la idea de que somos como una gran red, ¿no? En esta gran aquelarre de brujas, somos muchas brujas de varias UAM, ¿no? Y de varias generaciones. Entonces, sí, claro que estos temas los trabajamos y los estamos trabajando. Y tenemos aliados masculinos también, hay que decirlo, sí, estudiantes también. Hemos tenido las varias generaciones con estudiantes varones que han venido a estudiar con nosotras. Entonces, sí, como dice Elsa, no es cerrado a las mujeres, ¿verdad? O sea, al contrario.
Entonces, bueno, solo para agregar esa parte. Yo quisiera también, mando un poco a lo que comenta Elsa y Mónica, solo decir que siento que hay como una confusión cuando se piensa, cuando hablamos de feminismos, como si fuera algo solo de mujeres. Yo creo que hay que tener una claridad. El protagonismo político sí es de las mujeres, y yo no podría no enunciarlo de esa forma, porque son las mujeres las que han impulsado estas luchas para poder hablar de sus experiencias, y no solo de sus experiencias, sino de los posicionamientos y las luchas necesarias para poder transformar a la sociedad, ¿no? Dentro de esta agenda urgente de transformación. El devenir feminista ha sido de las mujeres y de los sujetos, y yo ahí sí diría, de los sujetos disidentes a la norma de género. O sea, sí son quienes han tomado la palabra, pero por una cuestión también lógica, política, ¿no? Que tiene que ver con el poder evidenciar una problemática de un sistema patriarcal. En ese sentido, yo siempre cuando doy mis clases o cuando lo comento en algunos espacios, creo que es muy importante darnos cuenta que si las mujeres ponemos en la mesa una problemática tan urgente como las violencias, como las identificaciones del cuerpo, de la sexualidad, la despenalización del aborto, etcétera, ¿no? Con un gran etcétera, pues es lógico que esto tendrá impacto también en la construcción de las masculinidades. Y ahí es donde podemos como tener la claridad de que esto no es algo solo de mujeres, sino es algo social, histórico, político, que nos involucra a la humanidad, ¿no? Y teniendo la claridad de esto, también, pues algo que va a ser consecuente y que lo está haciendo ya son, pues, la creciente y urgente necesidad de replantear las masculinidades. Incluso yo invitaría a los estudios de masculinidad a cuestionar la propia idea de lo masculino, ¿no? O sea, que creo que los feminismos lo han logrado hacer incluso con las teorías queer, ¿no? Que van más allá y que construyen pues esas utopías de poder pensar que en algún momento no necesitamos a los feminismos y que en algún momento podamos tener una sociedad realmente armoniosa, ¿no? Por no ponerle otras categorías, otros conceptos que nos puedan complejizar. Pero claro, también pienso que las masculinidades en este momento necesitan replantearse, pero eso es un trabajo que también tiene que ser protagónico por los hombres, cuestionarse a sí mismos. Y es un trabajo que la verdad es que a nosotras nos toca poder hacer visibles nuestras problemáticas. Y así esto tendrá un impacto, por supuesto, para toda la humanidad. Ese es el objetivo, ¿no? También político. Y justo un poco de lo que comentas, Cecilia nos deja en el chat: creo que los hombres siguen teniendo resistencia a estudiarse, a cuestionarse sobre lo que los ha hecho ser hombres. Para variar, las mujeres ponen el ejemplo y van para adelante. Y justo en La Hoguera nosotros también creemos que es importante crear este espacio entre mujeres, entre hermanas, crear redes. Y hemos creado una sección muy especial que centra la sororidad como revolución. Y esta se llama Amiga, date cuenta. Vamos a verla. Hazme de comer. ¿Por qué te vistes así? No se te puede decir nada porque te ofendes. Tú lo provocaste. Amiga, date cuenta. La violencia de género se define como todo acto de violencia basada en el género, que tiene como resultado un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad. En pocas palabras, las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres, de cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico. Comúnmente se puede presentar de forma física a través de golpes, empujones o pellizcos, psicológica con amenazas, intimidación o aislamiento social, o de forma económica, por un control sobre el dinero o prohibición para trabajar.
Si bien muchas veces es invisibilizada, la violencia está presente en todas las esferas sociales, en lo público y lo privado, y la violencia psicológica, física, sexual, digital, política, económica, doméstica son una realidad. En la UAM se han creado distintas instancias y recursos que pueden apoyarte como Unidad de Prevención y Atención de Violencia de Género, la cual tiene por objeto la contención, detección y eliminación de la violencia de género, Cuerpos que Importan. Es un espacio que busca visibilizar y combatir este problema. También algunos espacios creados por las estudiantes como Comité Feminista UAM, organización estudiantil feminista que busca la transformación social dentro y fuera de la UAM, Feministas UAM Xochimilco, espacio virtual de vínculo feminista. Amiga, date cuenta, no estás sola. Y bueno, ya hemos hecho una conversación muy rica alrededor de todos esos temas y justo Amiga, date cuenta, tiene la intención de ir mostrando poco a poco todos estos conceptos que a veces parecieran muy elevados, muy lejanos, cuando en realidad es algo del día a día. Y yo creo que para continuar un poco sobre esta línea, en mi personal experiencia en la universidad, yo no sabía que existían estos vínculos, ¿no? Poco a poco fueron mostrándose actividades, recursos, pero no era tan conocido cuando yo era estudiante, pues hace unos cuantos años. Y creo que es muy importante que existan estos recursos, estas instancias que practiquen y estén ahí para vincularse con la comunidad. Sí, y bueno, también hay que reconocer que mujeres como Elsa, Merari, Mónica han abierto esta brecha, no solamente en términos académicos y de currículum, sino también en estos espacios de dar soporte, acompañamiento a las mujeres. Es todo un movimiento que se ha dado de profesoras, estudiantes, y pues también ahí vamos empujando fuerte. Y bueno, para concluir, me gustaría que nos dieran un mensaje para el día de hoy, cada una de nuestras invitadas. Nos quedamos mudas. Bueno, si quieren empiezo yo. El mensaje es mucha fuerza, yo digo mucha fuerza a sentirnos unidas. Yo creo que es vivir lo que estamos viviendo hoy, es increíble, es fabuloso, es duro también, porque también nos pone frente a todos los desafíos que aún tenemos, pero somos fuertes, somos muy inventivas, somos muy luchonas, somos brujas, nada más. Bueno, pues me aviento con el mensaje. Yo quisiera invitar, ¿no?, a la conciencia de la unidad en este día, a las mujeres tanto a las mujeres que van a estar en la marcha, a las mujeres que de alguna u otra manera están hoy generando algún tipo de conciencia y de activismo frente a las problemáticas que estamos atravesando. Pero cuando me refiero a invitar a esa unidad, es a poder ser conscientes que podemos estar juntas desde las diferencias, ¿no? Creo que algo que ha pasado en las últimas pugnas dentro de los feminismos son trampas del patriarcado, lo quiero decir así, ¿no? Que siempre tratan de dividirnos, y creo que es muy importante que no olvidemos los objetivos políticos que nos unen, aún siendo distintas, diferentes, y que un día como hoy, ¿no?, nos recuerda la conmemoración de todas esas mujeres que lograron encontrar esos puntos de encuentro. Entonces, pues dar este mensaje y agradecerles a todas las que estamos de alguna u otra manera alzando la voz, ¿no?, enunciando y ejerciendo la palabra. Y gracias a la hoguera, por supuesto. Bueno, pues yo también quiero terminar felicitándolas por esta iniciativa que me parece que es maravillosa, que nos depara una estela de programas, reflexiones y
discusiones, que es lo que estamos necesitando. Quiero hacer un llamado a todas para que nos sintamos mujeres todos los días, para que todos los días sea 8 de marzo y pensemos que ser mujer es una celebración. Quiero hacer un llamado también a no perder nuestra característica fundamental, que es ser críticas, ser reflexivas, que pensemos nuestro contexto, que lo analicemos y que seamos capaces de mantener una lucha en términos feministas para las mujeres y para la sociedad en su conjunto. Yo hago un llamado por un 8 de marzo sin violencia. Muchas gracias. Y no nos podemos ir sin la recomendación del día, ¿verdad, Ara? Así es, Itzel. Esta vez vamos a dejar como recomendación un documental que está en las redes, está en YouTube, y es un documental que se llama Ella es bonita cuando está enojada. Se trata de los testimonios de mujeres que estuvieron luchando a finales de los 60 y principios de los 70 por los derechos económicos, políticos, se cruzaba efectivamente con los derechos civiles en Estados Unidos y obviamente también por esa autodeterminación del cuerpo, por las libres decisiones, decidir ser madre, no ser madre, cuándo, la interrupción legal del embarazo, en fin, todas esas luchas que siguen presentes, que seguimos dando la batalla, pero que tienen raíces profundas en otras generaciones que también nos acompañan. Entonces, les recomendamos mucho este documental y bueno, pues nos vamos a ver muy pronto. ¿Verdad, Itzel? Déjenme recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como lahoguera.tv, en Facebook como La Hoguera TV. Y por favor, mándenos sus comentarios, sus saludos, todo. Nos vemos dentro de 15 días, aquí igual, en una transmisión en vivo, pero en 8 nos pueden volver a ver esta primera edición en Seux TV. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a nuestras invitadas. A ver, voy a ver en el Facebook. Sí, ahí nos pueden ver y recuerden, en pandemia pero en resistencia. Disfruten este día, luchen, aquí estamos, aquí está su manada, hermanas, y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Thank you.